¿Hasta qué punto la ciencia está por encima de la libertad humana? O mejor dicho, ¿hasta qué punto vale más el prestigio de un nuevo descubrimiento sobre la vida de un individuo? Desde puntos de vista como la ética, la subjetividad o la neutralidad, habrá diversidad de opiniones. Pero en lo que podemos estar de acuerdo todos es que el caso que escucharás a continuación expone los horrores y siniestros más aberrantes de la psicología. Como toda investigación experimental, es necesario la existencia de un sujeto de estudio. En este caso, el infortunio colocaría al niño David Reimer entre las garras del psicólogo John Money. Parece que la vida de David estaba reservada a la desgracia, pues apenas con pocos meses de nacido, sus padres decidieron por cuestiones rituales someterlo a la circuncisión junto a su hermano gemelo Brian. Lamentablemente, el día de la cirugía, el médico encargado no pudo presenciarse y un asistente fue designado para realizar el procedimiento. Con Brian, todo salió bien, pero a David el destino le tenía deparado algo distinto. De manera inexplicable se produjo un fallo con el cauterizador eléctrico, hecho que causó que el pene de David fuera totalmente abrasado. Posteriormente, su miembro entró en necrosis y pocos días después se desprendió del cuerpo. Con su sistema reproductor profanado por la negligencia médica y con pocas opciones, pues durante la década de los 60, la cirugía de reconstrucción genital era apenas una idea puesta sobre la mesa. Los padres de David decidieron acudir al psicólogo experto en orientación sexual de nombre John Money como su última salvación. En un principio, esto parecía ser así. Tras estudiar el caso de David, John, dicho sea de paso, con unas intenciones bastante egoístas, vio en el niño la oportunidad de su vida. Este psicólogo manejaba una teoría bastante desequilibrada. Él pensaba que el género de un individuo, es decir, el comportarse como hombre o como mujer, no estaba determinado por su sexualidad, sino más bien era adquirido por la educación y el entorno en donde crecía. Quería comprobar su teoría a través de los hermanos Reimer. Money aconsejó a la familia que David debía someterse a una operación de reconstrucción de una vagina artificial y una vez acabada la operación, David debía recibir una educación acorde a su género, a la educación que recibiría una niña. De ahí en adelante, la vida de David, a quien cambiaron el nombre por Brenda, sería un desastroso infierno. A pesar de que nunca se le dijo la verdad y era tratada como niña, él nunca pudo aceptar este rol de alguna otra forma. Sentía que no estaba en el lugar correcto, no le gustaban las muñecas ni los juegos de niña, ni mucho menos vestirse como ella. Conforme crecía y sus rasgos masculinos más se acentuaban, el perverso psicólogo dejó de asistir con la familia, ya que sabía que su teoría y sobre todo su buen experimento había sido un fracaso. Finalmente se tuvo que revelar la verdad a Brenda y a su hermano. La confesión de sus padres acrecentó más la pesadilla de David, porque a pesar de que logró cambiarse a su sexo original, casarse y restaurar su identidad, su insufrible pasado del que no tuvo la culpa lo seguía persiguiendo hasta perder su empleo, a su esposa. Los intentos de suicidio se hicieron presentes en la mente de David, pero además su trágica historia perseguía también a su familia. Pocos años después, su hermano Brian se suicidó a causa de la profunda culpabilidad que sentía por haber salido bien en la operación de la circuncisión y por los años de frustración. Al ver el sufrimiento de su hermano, el mismo destino le seguiría al propio David, a quien se quitó la vida de un escopetazo en el año 2004. Y pocos años después, el padre de los Reimer, movido por la culpa, también se suicidó. Así fue como terminó la historia de la familia Reimer, a los cuales, por un error médico seguido por el abominable experimento del psicólogo y acompañado de la ignorancia de los padres, los condujo a una vida llena de miseria y angustia. Antes de dejar este mundo, David
logró publicar un libro con su historia. A continuación, les daremos a conocer los principios que rigen la investigación con seres humanos, los cuales no fueron utilizados en el caso de David Reimer. 1. Necesidad del consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento. En este caso, David era tan solo un bebé y no tenía la capacidad para ejercer una libre elección. 2. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad. En el caso del doctor John Money, él solo vio sus intereses para poder comprobar su teoría sobre la sexualidad. 3. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño. 4. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que lleve a creer el que pueda sobrevenir muerte o daño, que lleve a una incapacitación. En este caso, David Reimer tuvo un daño moral, físico, emocional y sexual, ya que él no pudo definir su personalidad. 5. Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades, incluso remotas, de daño, incapacitación o muerte. En este caso, el Dr. Money se valió del argumento de autoridad, de ser un respetado profesor, y les convenció que era un tratamiento establecido, cuando en realidad era el primer caso. Según él, los niños escenifican el comportamiento sexual como parte de su educación, por lo que en terapia obligaba a los dos hermanos gemelos a imitar comportamientos sexuales con Brenda, haciendo el papel de mujer. Para que nunca vuelva a ocurrir cosas como esta. Ese fue el legado que nos quiso dejar antes de abandonar la miseria que le tocó vivir. Derechos humanos vulnerados. Artículo 1. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el caso de David, todos sus derechos fueron vulnerados, ya que el psicólogo hizo lo que le daba la gana con ellos. Artículo 2. Nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este caso, David fue sometido a un tratamiento muy cruel que atentaba con su integridad. Artículo 3. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. En este caso, no se respeta la dignidad ni los derechos de la familia, ya que el psicólogo sabía lo que estaba ocurriendo y no actuó con ética. Los principios éticos tienen como objetivo garantizar el bienestar y la protección de los individuos, los grupos con los cuales los psicólogos trabajan. En este punto analizaremos los principios que fueron irrumpidos por el psicólogo John Money. Principio A. Beneficencia y no maleficencia. Los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño. El psicólogo Money hizo todo lo contrario, ya que destruyó la etapa más linda de David, es decir, su niñez. Lo sometió a un cambio de sexo, sabiendo que esto le causaría severos daños en su integridad. Principio B. Fidelidad y responsabilidad.
Los psicólogos establecen relaciones de confianza con aquellos con quienes trabajan. Son conscientes de sus responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad. El psicólogo no aportó ningún beneficio a David. Sus acciones profesionales causaron la destrucción de la estructura familiar. Money no ejerció sus roles y obligaciones profesionales. No procuró consultar el caso con otros colegas. En sí, evadió su responsabilidad por la ambición e intereses en querer demostrar que su teoría debería ser aceptada. Principio C. Integridad. Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y veracidad en la ciencia, docencia y práctica de la psicología. El psicólogo engañó a la familia Reimer, no midió las consecuencias que traería su experimento, no fue honesto, maximizó los daños en David, debió de dejar de lado sus ambiciones, ser empático y ponerse en el lugar del otro, para servir y cooperar con el cumplimiento ético. Principio de justicia. Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia permiten que todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la psicología. David no obtuvo ningún beneficio por parte de la psicología, ya que el psicólogo no tomó las precauciones ni límites necesarios para ejercer un buen tratamiento psicológico. Ahora analizaremos los códigos éticos que no se utilizaron en el caso de David. 1.01. Mal uso del trabajo de los psicólogos. Si los psicólogos toman conocimiento de un uso incorrecto de su trabajo, proceden de manera razonable para corregirlos o minimizarlos. En este caso, el psicólogo Money no realizó un buen trabajo, ya que dañó la vida de David y su familia. 1.02. Conflicto entre la ética y las leyes de regulaciones y u otra autoridad legal. Si las responsabilidades éticas de los psicólogos entran en conflicto con leyes, las regulaciones u otra autoridad legal, los psicólogos aclaran la naturaleza del conflicto. En este caso, el psicólogo enfrenta un gran problema con David Reimer, ya que él dejó a un lado el caso y no dio la solución al problema. 3.04. Evitar el daño. Los psicólogos toman las medidas razonables para evitar dañar a sus clientes, pacientes, estudiantes, supervisados, participantes en investigaciones, empresas y otros con quienes trabajen, y para minimizar el daño cuando éste sea previsible e inevitable. El daño que el psicólogo causó en el gemelo David fue visible, pero a pesar de ello, el psicólogo no actuó con responsabilidad, evadió el problema, dejó abandonado el caso, ya no acudió a las terapias. Todas estas acciones provocaron un incremento del daño en la vida de David. 3.06. Conflicto de intereses. Los psicólogos se abstienen de asumir un rol profesional cuando sea razonablemente esperable que relaciones o intereses personales, científicos, profesionales, legales, financieros o de otro tipo pudieran menoscabar su objetividad. El psicólogo Money no tuvo una actitud adecuada al caso, ya que evadió todos los principios éticos del psicólogo y se centró más en satisfacer sus intereses, llegando al punto de exponer a una persona a un cruel daño. Para concluir, podemos decir que la historia de David Reimer muestra el verdadero rostro de la ideología de género. David Reimer fue obligado por sus padres y el Dr. John Money a criarse como si fuera una niña, para poder demostrar que la diferenciación entre hombre y mujer son tan solo culturales. En sí, David Reimer fue una víctima de la ideología de género. John Money experimentó sin escrúpulos con su vida y la convirtió en una cobaya humana, con el consentimiento de sus padres.
Frente a este intento de hacer creer que ser hombre o mujer se eligió porque solo es una estructura cultural, es importante recordar que a David Reimer le arrebataron su identidad y su vida quedó destrozada. La ideología de este hombre y su dogmatismo y su poco respeto y consideración por el bienestar de los seres humanos fue la causa de esta infeliz historia. Definitivamente, David Reimer fue víctima de la ideología de género. Su caso es muy cruel, ya que su vida quedó totalmente destrozada y nunca pudo definir su personalidad. A continuación, tenemos la entrevista con la psicóloga clínica Narcisa Cordero. Hoy tenemos el análisis sobre el caso de David Reimer. Para ello tenemos como invitada especial a la psicóloga Narcisa Cordero. ¿Cómo está, psicóloga? Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a ustedes por este espacio y poder hacer un comentario, como usted lo dijo, un análisis de este caso, de esta investigación que es muy, pero muy importante y a la vez muy impactante. A continuación realizaremos una pregunta. Bueno, ¿qué repercusiones emocionales tuvo David Reimer? Bueno, una vez más lo recalco. La verdad que al escuchar o al conocer sobre este experimento, pues creo que a la mayoría de las personas nos impacta, nos llega, ¿no es cierto? Y pues justamente es un gran experimento considerándolo desde mi perspectiva de mucha confusión. Contestando a tu pregunta, pues considero que el video es totalmente elocuente y explícito a como lo narra, y efectivamente hay un sinnúmero de situaciones, ¿no es cierto? No solamente desde el aspecto físico a considerar, sino también desde la parte psíquica, es decir, desde la parte emocional. Justamente pues por todas las situaciones que a David le toca atravesar, no solamente con el cambio de sus nombres, sino también de haber experimentado en una etapa tan hermosa como lo es la niñez, este cambio, claro está, el desconociendo, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando, pero sobre todo las consecuencias que generaría en su vida más adelante, ¿no? En este caso en la adultez, y a la determinación o a la decisión que él llegó. Imagínense, y no solamente él como principal involucrado, sino también su hermano, ¿verdad?, que a consecuencia, a causa de este sentimiento de culpa, llegó también a quitarse la vida. ¿Cuál es su opinión sobre la teoría del psicólogo John Money, el cual determina que la masculinidad o feminidad no se debe a la genética, sino a la educación? Bueno, considero que cada persona tiene total libertad para pensar, para razonar, para analizar, para escribir, para significar, y pues desde mi criterio lo consideraría, y si tuviera que emitir una opinión muy errada, ¿sí? Lo que él quería aplicar o lo que él quería dar a conocer. Porque hay algo que nosotros no podemos negar, es el momento desde nuestra concepción en el cual pues nuestro cuerpo empieza a definirse, empieza a formarse, nuestros órganos como tal, con la importancia que cada uno tiene, pues no. Entonces, que sí, que existe o llega a existir un complemento desde la parte genética, con la parte social, con la parte cultural, con el aprendizaje, por supuesto que sí, pero no el querer anular como tal con lo que nosotros ya traemos consigo. ¿Qué opinas sobre la resignación de seres? Como lo mencioné, cada persona tiene la total libertad y albedrío para poder decidir qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Qué
decisiones y en base a cuáles son las acciones y las consecuencias que puedan tener la misma. Pero en este caso, pues, considero que si a cada uno de nosotros nos podrían elegir, siempre buscaremos la felicidad y bienestar de cada uno de nosotros, pues, y sí, sería algo más que un análisis simple, sino algo más profundo para saber qué beneficios o qué daños terminan dándose o hay como consecuencia en base a la misma. ¿Qué principios éticos irrumpió el psicólogo Monet? Muchos, pero me quiero centrar a la vulnerabilidad que sometieron a David desde niño, pero también a la vez resaltar lo que él genéticamente trajo consigo y por lo cual luchó hasta el final. Pero lamentablemente no fue la sociedad, no fue más que la sociedad quien terminó arrollándolo o haciéndolo que caiga en este mismo. Se le ocurre tal vez una posible depresión, pero grave, para poder tomar esta decisión de suicidarse, ¿verdad? Entonces, en este caso, las consecuencias terminan siendo fatales. ¿Qué piensa usted sobre la decisión que tomaron los padres por los gemelos? Considero que cada padre de familia, cada miembro del sistema familiar, principalmente papá o mamá, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Efectivamente, ni los padres, ni David, considero también que ni siquiera los médicos, ante este procedimiento quirúrgico, quisieron perjudicar, ¿verdad? Pero ante las circunstancias, papás quisieron o tomaron la determinación y más que todo confiar en la parte ética profesional que este psicólogo, ¿verdad?, tenía, quedando claro que cada uno de nosotros como profesionales dentro de la información que recibimos día a día, dentro del conocimiento y del aprendizaje que generamos constantemente, el poder decir, aquí está, ayúdenme, sin lógicamente tal vez visualizar lo que le podía causar. Y en vez de buscar una cura, una ayuda, terminó perjudicando, ¿no? Entonces, en donde sí considero que a pesar de que hubiesen parado a tiempo esta situación, o tal vez cuando lo hicieron hacer, ya había pasado el tiempo, pues, y entre comillas, un poquito tarde para poder revertir toda esta situación. Usted como psicóloga, ¿qué tipo de metodología hubiese utilizado frente a este caso? Hubiese utilizado dos formas. Realizando la terapia de manera individual, pero fundamentándome también o soportándome en la terapia familiar, ¿sí? Porque el malestar o la afectación no solamente es para el paciente, sino también para la familia, en donde la familia juega, desempeña un rol totalmente fundamental e importante. A pesar de que Dave era quien físicamente sufrió esta afectación, ¿verdad? Como lo mencioné segundos atrás, imagínense, su hermano también terminó sufriendo las consecuencias laterales, por así llamarlo. Entonces, he ahí la importancia en ese soporte que papá, mamá y el resto del sistema hubiese podido brindar para poder evitar que en este caso ambos padres no solamente perdieran a los niños, sino también a ambos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, la familia poquito a poquito hubiese evitado estas consecuencias tan negativas y tan fatales, ¿verdad? Porque insisto, por así llamarlo, de que esta equivocación, este error o este hecho previsto en la intervención quirúrgica como tal, pues nadie lo desea, nadie lo quiere, pero si ya a estos hermanos les tocó vivir, pues es como que algo que sí nos hace falta, pero autoestima, autoimagen, amarse a sí mismo, que no
una sola palabra, aceptarse como tal, que lógicamente también David lo pudo comprobar cuando pudo hacerse el compromiso, pudo tener su familia y qué bien lo logró, es decir, todo el fortalecimiento de su imagen, de su psiquis y con el apoyo de la familia, las cosas hubiesen podido salir mucho mejor de lo esperado. Agradecemos su valiosa aportación y su predisposición de tiempo en esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes, chicas, muy gentiles. Gracias.